y que, claro, tienen que ver también con lo que les contábamos muy tempranito, que hoy día, claro, no voy a estar solo, partí solito porque estaba metida en un taco como tanto habitante de esta región que todos los días tiene que lidiar con los tacos desde San Pedro. ¿Cómo está, Paolita? Luis, un besito. Aquí corriendo rápidamente para poder llegar y estar contigo y con todos los amigos que ven Matinal Nuestra Casa. Claro, una altísima congestión vehicular. Yo salí a la misma hora que salgo anteriormente cuando vengo contigo a acompañarte o a la Cami, pero hoy fue distinto. Fue caótico salir de Michaihue. Mira. Estuve 50 minutos ahí y eso que hay doble pista. Recién saliendo ahora. la ruta. No, claro, recién en la caletera de Michaihue, 50 minutos. Y luego el otro tiempo, digamos, en la ruta 160 hasta la altura del Berluis. Y de ahí después fluye, pero estaba muy complicado, terrible. Y el biotren lleno, colapsadísimo. Y los taxibuses también lo mismo. Ya no sube gente, no cabe No, nadie. pues van llenos, pues, No, van muy colgados. llenos. Sí, así que... Oye, sorry. No, pero es que es muy importante transparentar esto porque es parte de lo que le está pasando a cientos, por no decir miles de personas en la región del Biobío, que están perdiendo horas médicas, están llegando atrasados a clase, al trabajo, y muchas veces eso trae complicaciones en el trabajo porque, ok, te pueden entender 1, 2, 3 días, pero después hay algunos que se ponen, oye, ya, pero entonces levántate a las 4 de la mañana. Pero no, pues no es vida lo que está pasando hoy día en el sector de la ruta 160, en el sector de San Pedro. Ojalá se pueda mejorar, se pueda agilizar, así que qué bueno poder transparentar esto, Paolita, porque de verdad es el dolor de cabeza de muchas personas todos los días. Y eso que Carabineros de Chile está trabajando en los cruces de Michaihue, Boca Sur, está ahí en la ruta, pero aún así es mucha la cantidad de vehículos, mucha la cantidad de gente que anda y otros que tampoco nos respetan. Seguían subiéndose, digamos, a las ciclovías, a muchos automóviles. Es verdad, es verdad. Claro, hace un tiempo atrás esas cosas no pasaban, sabemos que hay una gran congestión vehicular producto de la gran cantidad de viviendas también que se están construyendo y que no van de la mano con el desarrollo urbano, el desarrollo de nuestras calles, ni tampoco del transporte. Así que, claro, son los cambios que hemos tenido a lo largo de los años, cambios que han sido complicados, otros que han sido beneficiosos, otros que se mantienen, y es lo que nos trae nuestro querido Luis Almendrail, que nos va a hacer viajar en el tiempo, en los orígenes de un lugar maravilloso, a propósito, para ponerle buena energía a esta jornada, como es el Parque Ecuador. ¿Cómo está, Luis? Bien, contento de hablar del Parque Ecuador porque es un espacio que a todos nosotros nos ha marcado de una u otra manera. Lo conocemos, lo recorremos, la feria artesanal, juegos de niños, ¿cierto? De algún modo siempre hay algo. El Cerro Caracol. El Cerro Caracol por sí solo, que ahora está cada vez mejor de lo que uno lo conoció también hace tantos años. Y un tema paréntesis relacionado con lo que justamente estaban hablando antes, y hay más temas aparte de la vivienda. Por ejemplo, la misma cantidad de institutos, universidades, servicios que se instalan en las vías, eso también influye. O sea, a mí me pasa cuando veo Paikaví colapsado a las 8 de la mañana con todos los bocinazos en las micros, que algunos choferes de micro parece que usan bocinas de buque en sus máquinas. Pero también eso tiene que ver porque se instalan nuevos establecimientos, está la Universidad de San Sebastián ahora, la Católica, hay muchas instituciones, eso también requiere una planificación y un orden. Entonces, ¿cómo estamos pensando el funcionamiento de nuestras vías importantes, los horarios y esas cosas? ¿Cómo se pensó el Parque Ecuador hace más de 50 años atrás como un lugar de esparcimiento, como un lugar de disfrute de la ciudadanía o como un lugar obligatorio para no perder la naturaleza que había en el sector? Mira, todo lo que tú dices. Todas las son válidas. Todas son válidas. El Parque Ecuador en realidad tiene sus orígenes como tal. Bueno, el nombre Parque Ecuador ya de la década de 1910. Antiguamente se le conocía como la Alameda de Concepción. Estas fotografías de Odebert Heffer, que son fotografías preciosas que se resguardan en el archivo de la Universidad de Diego Portales, que le mando un gran saludo porque ellos hacen una tarea que es preservar esos tesoros para las futuras generaciones. Fotografías muy importantes. Vemos Concepción a finales del siglo XIX, principios del XX, una ciudad que ya está creciendo, y vemos justamente los álamos que formaban parte de la Alameda de Concepción. Acá vemos una escultura muy famosa que nosotros la conocemos, que todavía está ahí, en la esquina de Caupolicán con Víctor Lamas, la escultura de Martínez de Rosa con su brazo levantado, por supuesto. Y aquí van apareciendo varios temas importantes. Primero, la escala de la ciudad, por supuesto, el puente ferroviario nuevecito, impecable, ¿cierto? Claro. El Cerro Chepe también. El Cerro Chepe, claro. Toda la arquitectura de la ciudad de Concepción, la catedral todavía sin sus torres, pero por sobre todo el espacio Alameda. Pero perdón, esto está tal cual, digamos, pero lo que se ocurrió fue precisamente las alamedas ahí para claro, estirar. se talaron los árboles y se transforma el diseño. Ya. Ahora,
El espacio plano, lo planito que quedó entre lo que es urbano más el cerro, es lo que se convirtió en el espacio que conocemos como Alameda. Es lo que quedó. Por eso si vemos el Parque Ecuador desde las alturas, nos damos cuenta que es totalmente irregular, no es un espacio así. Bueno, por supuesto Víctor Lama tiene la línea marcada de la calle, sí, pero al pie del cerro es totalmente irregular porque sigue la cota del mismo cerro, sigue la línea del cerro. Y eso también obligó a que el espacio parque, el espacio como espacio público, comenzara a ser pensado desde un punto de vista del diseño. O sea, ponerle esculturas, hagamos algo aquí. Exacto, ponerle piletas, una labor de hermoseamiento que tuvo muy ¿Era como se pensaba ahí en ese momento también como el límite natural de la ciudad también? Es que el Cerro Caracol era el límite natural de Concepción, es el límite perceptual, tú lo veías, sí, de cualquier parte, entonces ahí es donde terminaba la ciudad. Concepción estaba confinado entre cerros y ríos. Por un lado el río Biobío, por el otro lado el Andalién. Acá tenemos el Cerro Caracol, los otros cerros que ya estaban urbanizados, acá es donde está el Cerro Amarillo, el Chepe también, el Chacabuco, la Pólvora. Entonces Concepción como centro urbano siempre estuvo de algún modo guardadito entre cerros. Claro, y acá era parque en sí, ¿había juegos para niños ya en esos años? No estaba la noción... ¿Había niños en esa época? No había juegos todavía. No había juegos, o sea, habían espacios para el esparcimiento. Y en esa época el espacio de esparcimiento se entendía, no sé, como los senderos, con muchas flores, plantas, piletas, cosas que son principalmente con esa idea de la belleza estética del paisaje. Igual era un sector que quedaba lejos de otros sectores también, pues no teníamos la misma conectividad que ahora. No, y de hecho es un tema bien interesante porque la misma arquitectura que rodea el Parque Ecuador era totalmente distinta, principalmente residencial. Habían almacenes, también había otra lógica diferente del Parque Ecuador. No habían colegios como lo que conocemos ahora, por ejemplo. No habían establecimientos deportivos ni nada por el estilo. La situación comienza a cambiar ya a finales del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer algunas cosas que se incorporan al espacio parque, como fue la Plaza Euskera, que es donde se jugó el frontón de la pelota vasca, a la altura de calle Colo Colo aproximadamente, Colo Colo Aníbal Pinto, Euskera. Y comienzan a aparecer otros recintos, la Casa de los Veteranos del 79 también, por ejemplo, que permaneció por mucho tiempo hasta que se incendió, lamentablemente hace ya varios años, y el espacio parque comienza a tener también otras dinámicas, otros usos. Se habla muchísimo de la belleza que tenía el parque en sus inicios, muchas esculturas, muchas flores, amplios jardines y después claramente la llegada de otros usos como la cancha de tenis, que también tiene su centenario y que también comienza a de algún modo modificar la manera en que entendemos el parque. Cuando empiezan a aparecer las primeras vías vehiculares dentro del parque también con los primeros automóviles y ahí de algún momento el parque comienza a tener otro tipo de importancia y trascendencia. Pero otra cosa interesante siempre es no dejar de vista el entorno. O sea, las grandes casas que se construyen alrededor del Parque Ecuador. ¿Qué casa vemos ahí, por ejemplo? Acá estamos avanzando en el tiempo. Para que la gente se ubique en la casa, nuevamente una foto de la Diego Portales de Obderheffer, fotógrafo canadiense que vive en Chile. Aquí nos encontramos con el parque y fíjense el diseño que tiene. Todas las curvas, esos caminitos, las esculturas entre medio, farolas. Fíjense el pie de cerro también, todo muy bien diseñado. Y esta es la esquina de Aníbal Pinto con Víctor Lamas. Actualmente estaría acá el Liceo Enrique Molina y aún no se construye el liceo. Pero fíjense la arquitectura que está apareciendo, edificios un poco más altos, sí, grandes mansiones, claro, grandes mansiones, son las casas de un piso, pero muy grandes por supuesto. Y así entonces la arquitectura que rodea al Parque Ecuador comienza a tomar ya otras dimensiones, otros caracteres, se demuelen casas muy antiguas de adobe y son reemplazadas por grandes mansiones. Así entonces el entorno de este parque comienza a tener una forma absolutamente distinta. Los que tenían más lucas querían estar más cerca del área verde, como siempre. Eso es cierto. Bueno, pasa bastante, de hecho. Pasó en el sector Pedro de Valdivia, lo que se conocía como Agua de las Niñas, con una vista privilegiada al río, y ahí se desplazaron grandes mansiones. Pero sí es increíble que eso todavía se mantiene. Hoy día usted va a dar una vuelta a los sectores o las poblaciones más estigmatizadas, es muy poco el verde que tiene. Versus las más acomodadas, que obviamente tienen mucho más verde. Bueno, eso que tú tocas es un tema muy relevante que tiene que ver con el derecho al espacio público y el derecho a un espacio público de calidad. O sea, un espacio pensado como espacio público, no el triángulo que quedó resultante de del loteo de la población. Fíjate lo que yo me he dado cuenta a propósito de eso, Luis. No hay áreas verdes, por ejemplo, en esos sectores, pero sí ponen estas plazas con maquinitas saludables ahora. Sí. Eso en realidad tiene una doble lectura, eso de las máquinas. A mí en lo personal creo que... No hay árboles, digamos, es lo más fácil. Es lo más fácil. Son súper caras, no son baratas esas máquinas, pero
ahí donde está el rol del espacio público también. O sea, estamos llenando de cosas, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? O sea, se usan, por supuesto. Y hay un cuestionamiento hoy día también, bueno, hoy día estamos hablando todo el tema del uso eficiente, del agua y todo, pero eso va en contra de muchas veces el área verde que se necesita, y hoy día están apareciendo más cementos que áreas verdes. Sí, eso hay un es triste. tema de manejo, sí, porque claro, estamos todos de acuerdo que el césped gasta mucha agua y es lo menos eficiente en estos tiempos, pero hay alternativas para el césped. O sea, hay comunas como Las Condes que ya están pensando justamente en otras especies vegetales, en pensar en otro tipo de ornamentación, pero hay un tema económico también detrás. Absolutamente. Y ese tipo de cosas en esa época, digamos, no se hablaba. Y la arquitectura que sí se construyó, Casita, justamente. Esto es Caupolicán, esquina Víctor Lama, donde actualmente está el liceo, frente a la biblioteca municipal. Esta casa, originalmente la familia Spuerer, fue una casa muy importante porque esta casa fue ocupada por la Universidad de Concepción. O sea, era una casa que después se ocupó... Se ocupó por la Universidad de Concepción para los cursos de fisiología. Acá es una casa que tiene, digámoslo así, cargó con los orígenes de la Universidad de Concepción, con sus carreras de ciencia, ahí en la esquina de Víctor Lamas con Víctor Caupolicán, que diga, disculpen. El segundo piso se perdió en el terremoto del 39 y la casa siguió siendo ocupada en las décadas del 40 y 50. Acá estuvieron talleres de arte. Violeta Parra se hospedó aquí también en esto, lo que quedaba de casa cuando estuvo trabajando para la universidad, y lamentablemente la casa terminó por desaparecer con el terremoto de 1960. No se podía hacer mucho. No. Y la universidad también, por supuesto, comienza a crear otros departamentos en torno al arte. Después nace la Escuela de Arte, la Pinacoteca y todo lo demás. Siempre vinculado a eso también, al arte y la cultura. ¿No? Exacto. Y fíjense cómo es la composición de la casa. Tiene antejardín, tiene reja, un balcón precioso, un acceso, pero ese acceso, o sea, imagínense esos arcos. Es realmente notable esta casa que y se harta encontraba. luz también, porque hay muchas ventanas. Muchas ventanas, y esto es solamente una parte. Caupolicán hasta Chacabuco tenía muchas casas similares a esta. Va avanzando el tiempo. Oye, esta es Europa, esta foto es muy bonita, justamente parece que fuese un paisaje europeo. Esto es el Liceo de Hombres ya construido. Qué lindo era. Era bastante bonito. Aquí vemos varias cosas interesantes. Nos encontramos con el Liceo Fiscal, al fondo San Ignacio, Gleisner, la Catedral, y el parque ya comienza a tener una nueva configuración. Fíjense cómo ya desaparecieron algunas de los senderos curvos, ahora es todo un poco más rígido, aparecen más bancas. Pero personas en bicicleta ya. Personas en bicicleta, claro. Y las bancas también ahí reposando. Exactamente. Aquí aparece la casa que les mencioné anteriormente, fíjense. Y todo el resto de Caupolicán, fíjense, varias casas grandes de 2 pisos. De algún modo comienza a cambiar todo el entorno del parque. Y al mismo tiempo, mientras más gente llega a vivir cerca del parque, más se ocupa también el parque. Claro. En la década del 20 y 30, el parque es mejorado sucesivamente. Cambia el diseño, incorporan más nociones de, por ejemplo, no sé, baños públicos, ¿Y eso quién pequeñas lo hacía? la municipalidad. Municipio La municipalidad siempre. a través de la Dirección de Obras y también, por supuesto, las personas que llevaban a cabo las labores de aseo y ornato. El director de obras de los años 30, señor Ramón del Castillo, por ejemplo, fue muy importante en la toma de decisiones de ciertos elementos que disponer en el Parque Ecuador. Estamos hablando del año 1935, 37 aproximadamente. Y así entonces también la arquitectura va cambiando. Pasamos del vacío que había en esa manzana a ahora un tremendo liceo y también nuevas construcciones que fíjense cómo ya va cambiando el panorama alrededor. Claro. En Caupolicán, Aníbal Pinto, Y casas Colo mucho Colo, más altas. muchísimo más altas, claro. Y bueno, también cambia Concepción. La catedral ahora tiene torres, hay nuevas iglesias también, hay diferentes construcciones que van apareciendo. Oye, y muchos cerros se ve, Así como... Muchos cerros, bueno, una vista bastante privilegiada en aquel entonces, porque además el cerro no tenía tantos árboles como los que tiene ahora. El Cerro Caracol de algún modo empieza a ser reforestado en esta misma época. Antes el Cerro Caracol tenía muchas zonas que totalmente eran como rocas, nomás no tenía mayores árboles. Pensé que era lo contrario. Era como mi pelo, con hartos pelones ahí. ¿Y acá dónde estamos? Estamos en la subida Vilem, de la casa Vilem. Esto es Tucapel, esquina Parque Ecuador, claro. digámoslo así, una Todavía casa que está esa todavía casita. existe, sí, un testimonio del antiguo Parque Ecuador, del entorno del Parque Ecuador. Hay que pensar que el parque también no era como lo conocemos hoy, que es gigantescamente largo, ¿cierto? Hay en Pedro de Valdivia hasta la calle Tucapel. Este es, digámoslo así, uno de los límites. Pero el otro límite que tenía el parque era la calle Lincoln. Desde Lincoln hasta Prat habían otras construcciones en lo que hoy en día es el parque, justamente. Habían casas, habían construcciones, estaba el hospicio.
que fue un edificio también muy importante y a veces un poco olvidado dentro de la historia de Concepción, bastante largo. Y el hospicio, donde estaba el orfanato, donde iban a dejar niños, justamente, cosas de ese tipo. Dinámicas que hoy en día no están como en nuestro imaginario, pero se daban en Concepción. Pero luego de ahí continuaba nuevamente el parque. De ahí seguía Pedro de Valdivia con casas, digámoslo así, ya seguía la calle Pedro de Valdivia propiamente tal. Por lo tanto, el parque como lo conocemos hoy es mucho más grande de lo que fue antiguamente. Y claro, obras como la Casa Willem y otras más alrededor que aún permanecen varias cosas. Increíble eso, que permanezca, bueno, porque la mantienen, pero porque no se ha destruido también con el paso del tiempo. No se ha destruido para nada, fue rehabilitada también. Hay un proyecto de restauración de Carlos Nostroza que quedó bastante bueno. Y la casa está en uso también. Hay oficinas, tengo entendido, de publicidad. Sí. Por lo tanto, es muy interesante. ¿Qué es lo que hay ahí? Una comida china muy Sí, rica. es uno de los restaurantes más antiguos, creo yo, de comida china en Concepción. Muy Creo bueno. que es muy antiguo, sí. Es de los primeros que hubo en Concepción. Avanzamos en el tiempo. París. Década de 1920. Nos encontramos con, bueno, las fotos del año 30, pero en la década de 1920 se construye este edificio de líneas góticas, en revival gótico, cuando el gótico se pone de moda nuevamente y muchos arquitectos comienzan a hacer obras en esa línea gótica, especialmente religiosas, y aparece este templo de la iglesia sacramentina, que era un templo homenaje a la Virgen, que se encontraba en Colo Colo, esquina Víctor Lamas, donde actualmente está el Instituto de Humanidades. ¿Y esa línea gótica de la que tú hablas, de dónde viene, de qué país originalmente? La arquitectura gótica se dio principalmente en Europa en la Edad Media, y en el siglo XIX, final del siglo XIX, hubo un momento en el cual varios arquitectos se sintieron fascinados por la arquitectura antigua, o sea, gótica, y comenzaron a hacer este revival, como una vuelta, digamos, de esta arquitectura. ¿Y fue la primera que se hizo en Concepción de este estilo? No, ya la iglesia de los jesuitas al fondo tenía líneas góticas, el Salesiano antiguo, donde estaba el seminario, también tenía algunos detalles góticos, y habían otras casas en Concepción, como el Club Alemán antiguo, que tenían sus toques medio góticos también. Y la industria atrás haciendo lo que quiere. La chimenea, por supuesto, industrial siempre, claro. Aquí, bueno, Víctor Lamas, la iglesia, preciosa, ¿cierto? No era tan grande, pero era bastante alta. Y esta fotografía de los años 30 también nos muestra una cosita abajo, ¿se fijan? ¿Ven una construcción? ¿qué es eso? Un baño, ¿no? Ya, es un baño, justamente. Son sistemas de baños muy modernos, construidos en los años 30, de la mano del arquitecto que les dije antes, señor Ramón del Castillo. Oye, ¿sabes que hay todo un tema con los baños? Porque, claro, acá en nuestro país uno habla de baño público, inmediatamente se viene a la imagen cosas negativas. En Japón están haciendo un tour por los baños. Bueno, aparte que en Japón vas a encontrar siempre los baños limpios de per se, hay un proyecto el cual está construyendo obras arquitectónicas en torno a los baños. Y están haciendo todo el circuito en Japón y las personas lo están visitando. Son verdaderas obras de arte en el entorno de los baños y lo están sumando dentro de las visitas guiadas, turísticas, y tiene una gran cantidad de visitas. O sea, de partida per se, por cultura, los baños siempre están limpios. Sí. Pero además le están dando toda una arquitectura que se está transformando en un guía turístico. Es un tema muy importante, los baños públicos, que también está relacionado con la arquitectura, está relacionado con el espacio público, está relacionado en cómo nosotros también utilizamos la ciudad, porque es algo importante, es algo muy importante. Veamos algunas comunas que tienen excelentes baños. Estuve en Arauca ayer, por ejemplo, y Arauca tiene un sistema de baños públicos en la plaza muy bueno, muy bueno, al igual que Santa Juana también. Angol también es muy bueno. Aquí nosotros nos denunciaron de aquí el baño de la Plaza Independencia, que está hace mucho tiempo ahí unos baños que estaban malos, sobre todo el de mujeres, que llevaban meses y meses ahí que no se podían ocupar y hay fila todos los días. Ahí están los juegos, Paulita. Aquí eso, justamente, comienzan a aparecer los juegos y comienza a aparecer una configuración más en la línea de lo que hoy en día conocemos como un parque con todo lo que conlleva el parque. Oye, los juegos raros, sí, ¿ah? Los juegos raros son principalmente columpios de diferentes tamaños y también fíjense cómo están separados, cómo empiezan a aparecer otras cosas. Esta casa de aquí, justamente, la Alianza Francesa actualmente, ya estaba esa casa en esa época. ¿Hay un café ahora también? Donde hay un café, justamente. Y bueno, y fíjense cómo en esta foto, que no tiene mucho que ver con el parque, pero se los comento igual, aparece esta torrecita. ¿De qué es? La iglesia de las Trinitarias, ubicada en Cochrane, esquina Aníbal Pinto. ¿Tanta iglesia que teníamos? Mucha iglesia, y de hecho las Trinitarias se fueron después del terremoto del 39, pero quedó el pasaje Trinitarias como un testimonio, homenaje, recordatorio de que en esa manzana estuvieron estas monjas que estaban desde el siglo XVIII en Concepción. Pasaje Trinitarias, ¿verdad? Mira, ahora... Bueno, la iglesia sacramentina aguantó el terremoto del 39.
pero no así el del 60. Y después del terremoto del 60 el edificio se demolió por partes, hay unas fotos muy dolorosas de cómo están demoliendo el edificio, y se construyó en su lugar el colegio del Instituto Humanidades, que está hasta el día de hoy en ese lugar. Y claro, la casa donde está la Alianza Francesa y el Café Bac también es muy antigua. Y no solamente esta casa, sino una que está a la izquierda, que no puse la foto porque se ve muy borrosa. Es una casa muy antigua que me he dado cuenta que sus propietarios la cuidan, pero esta también se mantiene casi igual. Sí. Fíjense, muy pocas modificaciones. Muy pocas modificaciones, a lo más el color, que antes era más oscura y ahora es blanca. Y el jardín, alguna que otro detallito, pero independiente de eso, la casa se mantiene bastante bien. Oye, a mí me encanta el tema de los balcones, lo encuentro tan romántico. ¿Para colgar la ropa? No, para uno es que uno tiene que colgar la ropa en los balcones. O darse un besito en el balcón, no sé. Los balcones son fantásticos, concuerdo plenamente contigo. Sí. Y de verdad que la casa que está a la izquierda de la Alianza Francesa, por el lado de Víctor Lamas, es una casa bellísima, que de verdad la mantienen tan bien. Me gusta mucho pasar por ahí y contemplar esa casa, ver cuán bien cuidada está. Oye, y otra denuncia que nos ha llegado acá en nuestra casa, precisamente en esa esquina, una acumulación de agua hace mucho tiempo. Sí. Bueno, y aquí ya nos encontramos con el parque en pleno. Esta es una postal de Enrique Mora, que la traje la original para que la puedan, si es que la quieren. ¿Esta es más contemporáneo? Es relativamente, no, es de los años 30 de hecho. Pero me refiero que ya va tomando la forma. Va tomando forma, justamente. Ya está la cancha de tenis, no se alcanza a ver en la foto. Aparecen calles, fíjense. Los automóviles pueden ingresar al parque. Las zonas de juego están súper divididas. Es súper regular también. No está como lo que vimos en la primera foto. No hay como curvas. No hay curvas ni nada orgánico porque el diseño cambió. Ese diseño comenzó a quedar un poquito más obsoleto. Acá vemos la iglesia sacramentina. Sí, totalmente. Sacramentina, la Casa de la Alianza. Esta es la casa que les digo que todavía existe, que está en muy buen estado y la cuidan muchísimo. El Liceo de Hombres. Y aquí aparece la unidad de baños establecida en el parque. Para no ir a la ramita. Oye, ¿y la biblioteca dónde está? La biblioteca actualmente estaría acá, en esa parte del edificio, en Caupolicán, esquina Víctor Lamas. Oye, la perspectiva, podemos ver todo el río Biobío. Se puede ver todo el Biobío, porque bueno, los árboles, como les digo, eran más bajitos en esa época y, oye, por mucho tiempo los árboles no se podaron, tampoco no había control de eso, por lo tanto, en algún momento no se veía nada desde el cerro, si tú te ibas a los miradores. Y a medida que pasaba el tiempo también los miradores iban cambiando. Pero mira los humos. Mucho humo. Mucha industria, mucho humo. Y no solamente industria, de repente también de las casas, de repente de algunos edificios que tenían incineradores para la basura. Entonces, claro, el tema del humo, se quemaba la basura. De hecho, tuve fotos de los años 40 en Santiago, años 50, tú ves muchas chimeneas que eran de edificios altos, de edificios de 10 pisos, que quemaba la basura en aquel entonces. Tengo una duda. Acá yo veo como un muro pequeño. Sí, eran muros divisores como para separar las zonas de juegos del resto del parque. Entonces, por ejemplo, aquí tienes todo el perímetro que de algún modo tenía confinada la zona de juegos. Y hay una puerta, quiere decir que a lo mejor había cierto horario también para ir posiblemente, a los juegos, claro. O simplemente para que los niños estuviesen resguardados en un espacio. Y qué buen punto ese, porque hoy día hay muchas personas que están pidiendo un parque de perros, de mascotas. Sí. En otras partes, claro, existe esto mismo, sí hay un sector que está cercado para que las personas puedan ir a soltar a sus perros, que con toda la responsabilidad que existe. Sería bueno, porque hay mucha gente que tiene perros. Lo están pidiendo. Y no hay en Concepción de eso. No. De hecho, estuve en Araquete el sábado y de verdad, cuando la gente lleva perros a la playa, es de verdad un caos porque hacen daño, afectan a la naturaleza. Es que la tenencia responsable dice que tienes que llevar con su arnés, su correíta, pero hay gente que no respeta ese O lo mismo tema. lo de Conce, de repente hay letreros que dicen, ande siempre con el arnés y todo, claro. y Mira, no, pues dejan el perro suelto. He tenido la suerte de viajar en algunos lugares. La otra vez estuve en Lima, en el sector de Miraflores, y hay un parque muy similar y que incluso tiene la vista al mar y todo, y que tiene una zona de mascotas. Y es lo mismo, es un sector cercado donde las personas que quieran pueden ir a soltar a los perros sin ningún tipo de complicaciones, porque no se van a escapar, está todo controlado ahí y están pidiéndose mucho tiempo que se haga acá en nuestro país. Y creo que en Santiago hay un par, pero acá en Concepción me parece que no hay ninguno. Bueno, sería bueno justamente si hablamos del tema de la tenencia responsable y todo lo demás. Bueno, aquí estamos viendo el terremoto del 39. Esta es la esquina de Víctor Lamas con Serrano. A la derecha vemos un muro de la antigua cárcel. Esta fotografía aparece la cárcel donde hay un supermercado grande que ocupa una manzana completa ahí.
Eso era la cárcel, Chacabuco 70, como se le decía. Es que uno que no es de acá no conoce mucho. Es interesante cuando la gente pase por Víctor Lamas, llegando a esa parte del parque, claro, toda la historia que también está detrás. Es la cárcel, y esto es donde actualmente está el skatepark, donde ven esa entrada. Es donde está, digamos, el antiguo edificio del hospicio, que quedó completamente destruido, como se pueden dar cuenta. Era grande, y hay fotografías, digamos, panorámicas donde tú ves toda esa larga extensión del edificio. Pero no esas puertas, imagínate, la dimensión de las personas versus las ventanas, las puertas, la altura. Bueno, esta foto se le publicaba en el libro de Armando Cartes, Concepción de Antaño. Una foto que de verdad, yo creo que es de las pocas que hay tan explícitas del ver el edificio como desde su acceso. Porque casi todas las otras fotos del hospicio son panorámicas, que tú ves desde lejos la obra en particular. Y claro, ¿qué pasa después de esto? El edificio comienza a ser modificado, después del terremoto del 60 causó estragos por lo que quedaba de estos edificios y también con todo lo que vimos anteriormente. De hecho, todo lo que vimos de este maravilloso parque con su arquitectura cambia después del terremoto del 60. Ahora, perdón, pero esto aguantó bien para un terremoto, digamos, entendiendo el año, el contexto de la construcción. Si el terremoto de Chillán sabemos que fue absolutamente... Y aguantó harto ese... Después del terremoto del 60, todo cambia. Bueno, estas fotografías de los años 40. Fíjense que aquí ya no está el edificio antiguo de 3 pisos, hay una obra que todavía existe, en Aníbal Pinto con Víctor Lamas, un edificio blanco de esquina curva del ingeniero Max van Rysselberghe. Acá nos encontramos que está la casa de la Alianza perfecta, la iglesia sacramentina sin mayores daños del terremoto, la casa que les dije yo que todavía existe, que se mantiene muy bien, pero fíjense que la parte de los juegos de niños está modificada. ¿Y a dónde está? Y con esto cerramos. Fíjense, ahí ya no está... Tiene una entrada, no está tan libre, ¿o no? Pero aparece un techo. ¿Y eso qué era? ¿Qué creen ustedes que parece un techo en el Parque Ecuador? Creo que nos trajiste, ahí comenzaron unas viviendas de emergencia. Unas viviendas de emergencia, justamente, que la he mencionado, pero nunca he hablado tan en detalle de esa población. ¿Por qué? Porque después del terremoto del 39, el paisaje del parque cambió. Si bien el terremoto del 60 terminó por borrar gran parte de lo que vemos en esta foto, el terremoto del 39 determinó la pérdida de gran parte del Parque Ecuador. Pasó a ser espacio público reducido, porque hacia Víctor Lamas se instalaron casas, pabellones de madera para damnificados del terremoto. Y eso es lo que vemos ahí. Y eso es lo que vemos ahí, que se armó prácticamente una población. Acá tenemos un pabellón, allá otro, y seguía justamente por Víctor Lamas, o con doble o triple corrida de pabellones. Y eso, la consecuencia que trajo fue que el Parque Ecuador fue mucho más pequeño por mucho tiempo. ¿Se engostó, digamos? Se engostó muchísimo. Y esas casas no iban a durar tanto tiempo. Como todo en Chile. Y al final, ¿qué pasó? Que fue la alcaldesa Esterroa Rebolledo, durante su periodo como alcaldesa, que determinó que el parque tenía que volver a ser el Parque Ecuador que todos de algún modo conocían. Y así entonces se demolió esa población, el parque volvió a ser parque, y las otras poblaciones de reconstrucción se mantuvieron en Manuel Rodríguez, en cerca de Juan de Dios Rivera y Ejército, y en otras partes de Concepción. Increíble, como la burocracia no ha cambiado. Muchas cosas que son momentáneas y que terminan siendo permanentes. Hay muchas cosas, de hecho Concepción puede dar cuenta de aquello en muchos aspectos, porque la historia es cíclica y a veces nos damos cuenta de situaciones actuales, pero que en realidad tienen una historia detrás o ya pasaron anteriormente. Es verdad. Tío Luis, muchísimas gracias. Como ver Oscar su... Una foto maravillosa, qué lindo eso. Sí. Porque esto es un tesoro para usted. Justamente, y de hecho esta foto es de Enrique Mora, personajes que viajaron a Concepción. Obder Heffer, por ejemplo, el fotógrafo que mencioné antes, canadiense, imagínense, vino a Concepción y se sintió fascinado por su paisaje y su arquitectura. Así que claro, son postales que deja la historia para el futuro. ¿Hay caminata estos días o no? La caminata, mira, estamos pensando dejar todo para el Día del Patrimonio. Día de los Patrimonios, los días de los patrimonios. Sí, son varios días. A fines de mayo, justamente. Así que yo creo que vamos a concentrar todo a finales de mayo. Me encanta eso de que la gente pueda participar de diversas actividades que hay precisamente en ese fin de semana de mayo. Y vamos a celebrar hartas cosas también. Conocer casas y lugares emblemáticos acá de la zona. Vamos a hacer algo con la editorial Dos Tercios y también vamos a estar celebrando los 20 años de historia arquitectónica de Concepción. Y desde ya invito a toda la gente de Los Ángeles, 22 de abril, día lunes, vamos a estar presentando el libro de Osvaldo Cáceres en el Centro Cultural Municipal frente a la Plaza de Los Ángeles. Gracias, Bea. No, gracias a ustedes. Ahí nos vemos la próxima semana. Paulita, esto lo sabe usted muy